los que no la conocen, Elena es una amiga que vive en Trieste, en Italia. Ay, qué bueno. Esa es una época que pertenecía a la antigua Yugoslavia, ¿no? Claro. Me informé algo sobre la cocina montenegrina. Después se perdió. Y he notado donde detener la la grabación. semejanza ¿Quieres saber la grabación con de algunos. esta reunión? Y le voy a poner en detener grabación. La grabación se va a guardar en nuestro Google Drive. Bien, no se olviden que para realizar una grabación deben iniciar sesión. Algunas cosas italianas. Al copiarlo tengo que copiarlo distinto, bien. Ah, bien, yo te lo puse completo. En realidad el prefijo también llevaría el 0, pero cuando apuntás celular en realidad sería 3547 460 215. Perfecto. No, por las dudas, a ver si todavía estaba copiándolo mal. Esperamos unos minutitos más a ver si se unen algunas otras personas que estaban pidiendo unirse. Y la... Anita. Estaba viendo. Hola, tío. Ahí está esa Anita con anteojos. Hola, tío. Hola, ¿cómo te va? Sí. Todo bien, estoy de guardia. ¿Me reemplazaste entonces? Parecía. Sí. Está de guardia, bella. O sea, todos tranquilos porque si tenemos una emergencia, la doctora está con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Ella no tiene problema, todas en avión y venir. ¿Cómo? ¿Me ves? Te veo y te escucho perfectamente. Está bien. Gracias, porque yo no me veo. Ah, no, yo te puedo ver tanto por el celular como por la compu. Tengo ambas cosas conectadas para poder tomar algunas fotitos y guardar recuerdos. Yo estoy en la compu. Al viaje San Luis puse el teléfono de taxista. A mí se me está por terminar esto. Si vos no me das la cosa, viejo, para conectar acá. Ustedes no sé si saben, pero yo tengo unos parientes en Madariaga que festejábamos el Año Nuevo, ortodoxo, por supuesto, ¿no? Ajá, sí. Entonces nos juntábamos el 13 de enero en un club yugoslavo que hay allá en Madariaga. Y bueno, y comíamos un poco de lechón, un poco de... Bárbaro, un grupo bárbaro, está muy bien organizados. Y de ahí iba a Gorda. Mirá. Y después un tío mío, ahora falleció el año pasado, Perico Marco, él organizaba en su campo, daba una comida al mediodía, el 13 de enero, no, el 20 de enero, que es el día de San Juan. De San Juan. Era el patrón donde vivía él, y hacía un asado, una comida completa en el campo para, no sé, en una época iban 200 personas. Sí, muy lindo era. Pero ahora, no sé. Yo solía ir para allá. Sí. Mirá. Bueno, nosotros... ¿Cómo? No, que nosotros de cocina montenegrina no teníamos ni idea. Cuando fue la fiesta de colectividades acá en Altagracia, con Anita, Mary, Lucas estuvimos participando, pero la cocina apareció de forma muy modesta y la última noche, ¿no, Anita? Todo lo que pudimos. No se lo comieron. Sí. Sin duda. Chicas, ¿y ese día quién cocinó? Las que trabajan en esto. ¿Cómo, Cari? ¿Quién cocinó ese día y qué cocinaron? Ah, no. ¿Cómo se llama, Anita, lo que hicimos? Unos briganites, ¿puede ser? Briganites. Sí, tipo unos buñuelitos. Eso. Claro. Fue Estela la que lo cocinó. Bien, bien ahí. Con levadura
azúcar impalpable y en tamaño mini, porque en realidad era para compartir con quienes se acercaban al stand, ¿viste? No sé si los trajes o los briganice, pero bueno, tuvimos éxito, o gracias a ambas cosas. Qué bueno. Bueno, este año con las recetas que van a aprender, si se llega a hacer la fiesta de colectividades, pueden presentar más platos. Sí, en realidad había gente que incluso nos había invitado. La fiesta de colectividades acá tiene una parte cultural y una parte gastronómica, y para lo gastronómico todavía como que no estamos listos. No, pero de a poco. De a poco Seguro. lo van a conseguir. Hay que practicar y convidar a la familia hasta que le agarras la mano. Exacto, exacto. ¿Vos tenés idea del MIT? ¿Me Lo podés ayudar? gastronómico junta mucho las colectividades. Ahí está, ya está. Sí, que trabaja mucho también con la otra. ¿Qué decías, Elena, de las colectividades? Que lo gastronómico junta mucho las colectividades. Sí, seguro, seguro. Cuando hay que comer, Sí. que sale bien. Nosotros cuando acá en Córdoba nos conocimos con Ana, Lucas, Mary, y nos juntamos por primera vez para charlar y tratar de dar los primeros pasos para formar nuestra colectividad. Fuimos a la casa de ellos, de Lucas y Mary, y Lucas preparó un cordero a la peca. O sea, la comida fue lo que nos convocó esa vez. Aparte los montenegrinos siempre cocinan mucho. Sí. Bueno, ¿quieren que vayamos empezando? ¿Les parece? Ya somos 15, si les parece, largamos y que se vaya sumando el que quiera. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todos y mil gracias a Cari, que tan generosamente se prestó para dar esta hermosa charla. Y pedirle disculpas, mi aspecto no es el más indicado hoy, pero bueno, a veces surgen en estas cosas, en estos tiempos que hay tan poco personal y a veces tenemos que ayudar y dar una mano. Así que bueno, empezamos cuando quieran. La idea es que se pregunte, que sea interactivo, que no sea una sola persona la que esté hablando. Si Cari da la charla y alguien quiere hacer una acotación o preguntar, nos avisa y bueno, ningún problema, active el micrófono que estaremos para eso. Hola a todos, gracias Ana, gracias Estela. Yo soy Cari Orajuatsmilich, vivo en Tandil y formo parte de la colectividad Shedobi, que significa abuelos. Y bueno, incursioné en la cocina más que nada porque me gusta mucho cocinar. Y aparte porque, bueno, quería revivir más que nada en mi papá los sabores de Montenegro que no degustaba desde su niñez. Entonces, bueno, un poco por eso y un poco porque me gusta mucho la cocina y obviamente por la pasión que siento por Montenegro, me fui metiendo de a poquito en las recetas, pero más que nada tradicionales, típicas. Y bueno, como decimos siempre, cada maestrito con su librito. Cada familia tiene su receta, sus ingredientes, su manera de hacerlo, que por ahí difieren de otra casa, de otra familia, pero la base es más o menos siempre la misma. Así que bueno, lo que yo les voy a compartir es lo que yo aprendí, un poco también con mis primas que viven allá en Montenegro, y con alguna de mis tías acá en Tandil, un poquito. Y bueno, la receta que yo les voy a pasar son las que yo sé hacer, que seguramente hay otras variantes o tal vez lo nombran de otra manera. Bueno, les quería presentar a mi nena, que es Ámbar, que ella también está dando sus primeros pasos en la cocina. Y bueno, como ella es más canchera para todo lo que es la parte de internet y de redes y demás, ella me va a estar ayudando a pasarles un PowerPoint. Van a poder ver una foto del plato típico y la receta.
La vamos a dejar un ratito en la pantalla por si alguien le quiere tomar una fotografía o quieren copiar los ingredientes. Lo que sí les pido es que me hagan preguntas, que se saquen todas las dudas, porque vamos a hacer una charla en lo posible que sea divertida, que sea amena y que sea linda, que sea de entre casa. Así que bueno, no sé, Estela, vos me das si arranco o ustedes quieren hacer alguna acotación antes. Cari, en primer lugar me gustaría pedirles a todos que desactivemos los micrófonos, cosa que los ruidos ambientes por ahí no nos hagan perder alguna palabra tuya, como estamos hablando de recetas. Si les parece, total, ni bien queramos hablar, los activamos, porque si no hay como mucho ruido, mucha interferencia. Y bueno, y nada, eso, que compartamos. Va a quedar, les vuelvo a reiterar, Lore está grabando la charla, ¿verdad, Lore? Pulgar para arriba, sí. Sí está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Así que bueno, también eso. Pero por ahí los micrófonos apagados nos permiten escucharla a Cari mucho mejor. Total, después conversamos y preguntamos. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Sí, la verdad que está bueno por ahí que esté todo el fondo un poco silenciado, porque así también podemos escuchar si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero por favor no se queden callados, sáquense todas las dudas, porque todos estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Así que bueno, gracias Estela, Anita y demás miembros de la colectividad montenegrina de Córdoba. Realmente para mí es un orgullo que me hayan invitado, porque bueno, no soy chef ni cocinera profesional, soy corajuda nomás. Pero bueno, me gusta mucho la cocina y he participado ya en 7 fiestas de colectividades con el stand gastronómico. Así que bueno, llevo unos poquitos años haciendo comidas montenegrinas y se vende todo en el stand, o sea que a la gente le debe gustar. Bueno, paso a compartirles entonces el PowerPoint y mientras les voy contando un poquito de la historia y de los ingredientes. Ahí estamos. Ahora les voy a preguntar si ven la pantalla. Y ahora... no se ve. Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Buenísimo. No sé, acá nomás raro, ya voy a cortar esto. Ay, acá está de cocina dulce. Bueno, empezamos con la cocina dulce. Vamos a arrancar con una pastelería que para mí es mi preferida, que son los Maxiste. También los pueden encontrar que los escriben con H, el nombre. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Es un postre tradicional de Turquía que llegó a los Balcanes y el Medio Oriente durante el periodo otomano con los turcos. En Turquía lo llaman kalburabasti o urma con H. Se elabora generalmente en casa y es muy difícil, por lo menos en Montenegro, conseguirlo en una pastelería, porque es algo muy típico, muy tradicional y muy casero. Son bollitos dulces que van bañados en almíbar. Y eso que ven arriba, esa superficie como con un dibujito, es porque tradicionalmente preparamos la masa, luego armamos un óvalo alargadito y lo pasamos por un rallador o por un colador que le da la forma. Bueno, después eso se hornea y se prepara un almíbar, que como bien ahí la receta lo dice, son 3 tazas de agua, 2 tazas de azúcar y rodajas de limón. Se prepara un almíbar preferentemente bien espeso y cuando sacás los humars ese del horno, que están calientes,
pones sobre la fuente, sobre los marchise, el almíbar también hirviendo. Y eso, bueno, hace que se impregnen de ese almíbar y por lo general es conveniente tenerlos en ese almíbar, en ese jugo, por 48 horas como mínimo, dentro de la heladera. Y realmente son espectaculares. Justamente ayer recibí una amiga de visita que vino a tomar el té y le preparé y quedó fascinada. Son de verdad una delicatessen, son riquísimos. Bueno, les cuento los ingredientes por si alguien no alcanza a ver la pantalla. 200 gramos de manteca derretida, que yo estuve incursionando con aceite y quedan muy bien también. La manteca le da un gustito, pero con el aceite quedan espectacular. Así que si no tienen manteca, con aceite lo pueden hacer tranquilamente. Lleva 2 cucharadas bien gorditas, o 3, de yogur natural. Eso es importante, que el yogur sea natural, porque el yogur que tiene algún tipo de esencia o que tiene azúcares no tiene ni la misma textura ni este sabor neutro del yogur natural. El yogur natural le va a dar mucha humedad a la masa. Necesitamos más o menos 100 gramos de azúcar. Si te gusta menos dulce, bueno, lo haces esta primera vez con esta receta y luego le pones menos cantidad de azúcar. Le pones, por ejemplo, 70 gramos, 80 gramos. 2 huevos y más o menos, según el tamaño de los huevos y según la densidad del yogur, pero más o menos son 600 o 700 gramos de harina, preferentemente leudante, pero pueden poner harina 4 ceros con polvo de hornear. Y tenemos 2 opciones, que son las diferentes variantes que tienen los marchise, que son con coco o con nueces. Los que llevan nueces, cuando preparamos ese óvalo, apretamos con el dedo pulgar la masa, hacemos como un huequito y ahí ponemos una media mariposa de nuez. Cerramos bien ese huequito y lo cocinamos en el horno. Después, cuando lo bañamos con ese almíbar, podemos picar nueces, pero muy, 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 muy finitas, y las ponemos por arriba, que los turcos, ustedes tal vez hayan visto en internet o en algún programa de viajes, que los turcos lo hacen con algo verde por arriba, que es pistacho. Es lo mismo, nada más que en vez de estar relleno de nueces, están rellenos de pistacho. Y a mí, particularmente, los que más me gustan son los de coco, que son los que hice ayer. En ese caso, lo que hacemos es, a los 600 gramos de harina o a 500 gramos de harina, más o menos, le ponemos alrededor de 100, 150 gramos de coco. Esto es opcional, a la masa. Entonces, luego, cuando ya está macerado en el almíbar, los presentamos con una lluviecita de coco por arriba. Bueno, antes de que pasemos a la segunda receta, no sé si alguien tiene alguna preguntita acá. No los veo, pero me pueden preguntar. Yo quería preguntar, Cari, del tema del horno, ¿a qué temperatura tiene que estar? Bueno, muy buena pregunta, había olvidado mencionarlo. El horno yo lo precaliento entre 5 y 10 minutos no más, a un horno medio. Yo en mi casa tengo horno eléctrico, por lo tanto le puedo poner la temperatura. Lo pongo en 170, como mucho 180, alrededor de 20 minutos. Porque son chiquitos, no tienen que ser demasiado grandes. Cuando ustedes los preparan con que tengan 5 o 6 centímetros de largo, ese óvalo está bien, porque después dentro del horno, como tienen harina leudante, van a crecer un poquito. Y cuando estén en la bandeja o en el tupper con el almíbar en la heladera, se van a poner más gorditos todavía. Cari, ¿puede darse la versión de combinar coco y nuez? O sea, no tener que optar por uno u otro. Yo no lo he probado, pero calculo que sí, en la cocina vale todo. Creo que es un poco lo que uno tenga ganas. Yo ahora lo que les estoy contando es lo bien típico y tradicional de Montenegro, pero obviamente cada uno puede optar por una variante y tal vez
invente una nueva que está buenísima. Genial. Bueno, pasamos a la segunda receta. Bueno, esto es orajniacha, que significa rollo de nuez, que es la foto que tienen en la parte superior, y después tenemos la otra versión que se llama makovniacha, es difícil de pronunciar, que está relleno con semillitas de amapola. Bueno, les cuento un poquito la historia. Es una masa dulce con levadura que está untada con una pasta, por lo general de frutos secos, y está enrollada sobre sí misma. El ingrediente principal es la nuez o la semilla de amapola. Es muy popular en Europa del Este y en Europa Central, y es muy famosa también en Polonia. Encontramos, así incursionando un poco en la historia, encontré que también la hacen en Estados Unidos, y realmente me sorprendió. Bueno, los Balcanes se utilizan mucho cuando hay bodas, cuando es Semana Santa, cuando es Navidad, y bueno, por ejemplo, en Pascua, el domingo de Pascua, se suele desayunar con este tipo de dulce muy típico. Y bueno, y una curiosidad es que, por ejemplo, en Eslovenia lo llaman de otra manera, lo llaman potica, que supongo que por cómo está escrito se debe pronunciar potica, creo. Así que bueno, paso a contarles un poquito los ingredientes. Para la masa necesitamos 500 gramos de harina, un huevo, 200 milímetros de leche tibia, 30 gramos de azúcar, 2 cucharadas de manteca blanda, ralladura de limón, 1 cucharada de coñac y 25 gramos de levadura fresca. Esto es, bueno, una típica masa de levadura. Lo que vamos a hacer es poner la levadura con un poquito de azúcar y con un poquito de leche tibia a que se ponga gordita, que crezca, que fermente. Una vez que tenemos esa espuma, ponemos la harina Es un programa de los en un bol donde le agregamos el resto de los ingredientes y formamos la masa. El que tenga en su casa coñac o rum, por favor, póngaselo, porque realmente le da un gustito impresionante a la masa y además de eso, que hace que nuestra masa dure mucho más tiempo, que esté más útil. Después el relleno, ahí es muy importante, tenemos entre 400 y 500 gramos de nueces, porque depende del tamaño que tengamos de masa, o para la otra versión del rollito de amapolas, necesitamos 400 gramos más o menos de semillas de amapola, que cualquier dietética. Necesitamos también 100 milímetros de leche hirviendo, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de pasas rubias, 1 cucharada de coñac o 2, porque le da un gustito muy rico y el alcohol se evapora, 1 cucharada de miel y 1 cucharadita de canela. En el relleno no podemos saltearnos ni la miel ni la canela. La miel le va a dar como un ligue y aparte mucha humedad. Y la canela con las nueces realmente queda impresionantemente rica. Así que eso no lo podemos obviar. Sí podemos obviar, si no nos gustan mucho, las pasas de uva. Ahí les doy un secretito. Pasas de uva, por favor, compren sin semilla, porque no hay nada más feo que estar comiendo algo y morder una semilla. Bueno, y esta masa es muy laboriosa, realmente lleva trabajo y lleva muchos ingredientes, pero de verdad que es súper espectacular de rica. Preparamos la masa, como les dije, una masa de levadura que vamos a amasar bien, como todas las masas de levadura, en un lugar tibio, dándole mucho amor y un amasado bien lindo hasta que la masa quede bien lisita. La vamos a poner en un bol y la vamos a tapar con un repasador y la vamos a dejar en un lugar calentito a que crezca. Mientras tanto vamos a preparar el relleno.
Yo el relleno les cuento que cuando empecé lo hacía en un bol, iba agregando todos los ingredientes y como la leche está hirviendo, tenés que esperar a que quede a temperatura ambiente, entonces ahí agarra la consistencia. Pero realmente siempre me quedaba, luego cuando iba a untar, me quedaba un poco líquido. Entonces yo lo que hice fue ponerlo en una olla, en el fuego o en un sartén, y ahí puse las nueces, el azúcar, las pasas, bueno, la miel, y le agregué la leche hirviendo. Eso lo tuve un ratito, no sé, 5 minutos, a fuego muy, muy, muy bajito para que no se queme, sobre todo que no se nos queme el azúcar, y revolviendo constantemente con una cuchara de madera. Y bueno, le agregas el coñac, la miel, como bien dije, y a lo último, cuando ya veo que absorbió todo el líquido de la leche, apago el fuego y le pongo la cucharadita de canela, porque si estamos como cocinando la canela se va un poco el sabor de la misma. Entonces, bueno, tenemos que esperar que llegue a temperatura ambiente. Yo no les recomiendo que lo metamos en la heladera, porque se pone como muy duro de golpe. Más vale que a temperatura ambiente se vaya enfriando. Bueno, luego tomamos la masa, enharinamos la mesa, estiramos la masa. Tiene que tener un espesor más o menos de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. La estiramos en un rectángulo o en un cuadrado, como a ustedes les guste y según el molde que tengan. Y bueno, ahí le vamos a poner todo el relleno, dejando siempre prolijamente en los bordes medio centímetro o 1 centímetro sin relleno para que no se nos salga. Enrollamos sobre sí misma y dejamos la parte del cerramiento para abajo. Entonces ahí cerramos bien los bordes para que no se nos escape nada. Lo ponemos en un molde apto para horno, en el cual pueda mantener su forma. Si ponemos el rollo en una bandeja grande de horno y lo ponemos al medio, es como que se va a deformar un poco. Tiene que ser un recipiente en el cual pueda contener realmente la forma. Yo cuando hago con esta cantidad de harina, yo tengo un molde de vidrio rectangular, entonces lo que hago es hacer 2 masas y preparo 2 rollos y pongo uno al lado del otro, dejando siempre un espacio de 4 o 5 centímetros porque luego crecen en el horno y de verdad que crecen mucho y se tocan. No pasa nada que queden pegaditos, pero por ahí está bueno darle su espacio para que cada uno crezca parejo. Lo que hacemos, obviamente, el molde tiene que estar enmantecado y enharinado o con algún tipo de aislante para que no se nos pegue. Le ponemos en la parte que va a estar unida con el otro rollo un poquito de manteca derretida para que no pase eso de que se queden muy, muy pegados. Y arriba lo vamos a pintar con una mezcla que es huevo batido, una cucharadita de azúcar y un chorrito de leche. Apenitas, ¿eh? Preparamos ese batido y lo pintamos. Bueno, lo dejamos leudar otro ratito. Y después, en un horno también precalentado, de 10, 15 minutos, 170, 180 grados, para que no se nos queme, ponemos la masa. Yo les cuento que yo preparo 2 rollos, y esos 2 rollos entre 18 y 20 minutos ya los tengo. Por eso hacemos un solo rollo bien grande y por ahí lo tenemos que poner entre 25 y 30. Eso por ahí depende también del horno y de cómo le tengamos la mano y lo manejemos. Bueno, luego que se enfría por completo, cuando lo sacamos del horno, las cortamos en porciones, como están viendo en la foto, y se espolvorea con azúcar impalpable. Y esto es una delicia realmente. El secretito más importante es que no dejen que en el horno se seque la masa. No se pasen de cocción porque si no, no queda tan rica, tan húmeda. Así que bueno, espero que la hagan y que les guste y los escucho si tienen alguna preguntita.
Cari, acá Patri nos está pidiendo si podemos compartir este PowerPoint en el grupo, entonces todos vamos a tener el acceso a la receta, a la fotito. Así que si estás de acuerdo, después se puede hacer eso. Sí, sí, si querés, Estela, yo hoy te lo pasé, vos podés pasarlo, lo que Dale. sí no se puede ver con celular, porque tenés que tener una aplicación, podés verlo en la computadora. Así que sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y otra cosita, a ver, Elena me está diciendo que no ve bien la última parte, sería una cucharadita de coñac, una cucharadita de miel y una cucharadita de canela, ¿verdad? ¿Esos son los últimos ingredientes? Exacto, sí, Bien. sí, porque justo está al pie del zócalo del Power de Meet y si lo saco no van a poder ver. Por eso se los leo. Sí, al final dice una cucharada de coñac, una cucharada de miel y una cucharadita de canela. Una pregunta. Margarita soy. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta. La primera receta tuve inconvenientes para verla, escuchaba pero no veía. Hasta que me conecté quisiera que me digas, más o menos me oriento a cómo se pronuncia esta, pero de la primera receta, si puedo ver de nuevo el PowerPoint para fotografiarlo, bueno, a lo mejor en el grupo después pueda verlo, no sé si podré con el celular, vos decís que no se puede. Bueno. A lo mejor con la compu puedo, no sé. Pero la primera receta yo anoté todos los ingredientes porque no lo podía ver, tenía ingredientes en la primera receta, pero no lo pude fotografiar. Y bueno, quisiera los nombres de la primera y de esta, si vos podés repetir cómo se pronuncia. Yo me imagino más o menos, porque todavía escuchaba a mis abuelos hablar, tengo idea de la pronunciación, pero bueno, voy a empezar la semana que viene a ver si puedo con el montenegrino bueno. despacio. Sí, mira, ahora cuando terminemos con todas las recetas, vamos a volver a pasar el PowerPoint entero y ahí podés sacar una fotito. Igualmente va a quedar en el grupo, ya lo compartí en el grupo de Montenegrinos Latinos, después Estela lo va a subir acá. Pero bueno, lo primero que nombré son los umarsiche. Yo no tengo la mejor pronunciación del mundo, pero es así, es umarsiche, los primeros que vimos. Y ahora esto que estábamos viendo es orajñacha. Bueno, después vamos a volver a compartir para que todos tengan las recetas y no se la pierdan. Igualmente, el que tiene mi teléfono o en el grupo de montenegrinos, si tienen alguna duda pueden preguntar y yo ahí les voy a contestar con mucho gusto. Bueno, sí. Cari, ¿sí? Lore nos está diciendo que nos lo va a pasar a PDF, entonces ahí sí lo vamos a poder ver directamente en el celu. Ay, qué genia. Bueno, bárbaro, buenísimo. Sí, sí. Así que ya está. Y lo que sí te quería comentar que, por ejemplo, Elena dice que en Italia en Trieste se llama putizza, ¿así, Elena? Y después en Polonia también creo que tenía un nombre, a ver, yo voy tomando, Makowiek, algo así. Sí, pero Makowiek es porque es de semillas de amapola, porque la amapola es maca. Ah, bien. Bien. Sí, yo les comenté que en Eslovenia se llama potiza. Les comenté en un principio. Sí, lo podemos encontrar con diferentes nombres. Creo que en Estados Unidos creo que lo llaman roll de canela, que no sé cómo se dice en inglés. Pero bueno, sí, tiene diferentes nombres, pero nosotros ahora nos vamos a abocar a los Balcanes, a lo que nos interesa en Montenegro. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más sobre esta receta, pasamos a la siguiente. Una cosa, cuando lo puedan, si no lo pueden ver, pueden poner WhatsApp web en la computadora y ahí
después son los platos de cada uno terminados. Sí, no. Yo, todo esto que les estoy pasando de onda, me encantaría que después me inviten a comer algo de esto, o que me manden por encomienda algo. Tengo que probar y tengo que dar el visto bueno. Por supuesto. Bueno, pasamos a la última receta dulce. Bueno, y ellos son los vanilitze. Bueno, les cuento un poquito. Significa pequeñas vainillas. Son un bocado muy típico de los Balcanes, se sirve sobre todo en Navidad. Son 2 galletitas de una masa avainillada, obviamente, que están rellenos con mermelada de ciruela o de rosa mosqueta, que eso es lo más típico. Pero bueno, nosotros le podemos poner la variante que querramos, obviamente. Suelen hacerse con grasa de cerdo. El sabor y la textura que les da la grasa de cerdo es totalmente inmejorable. Les digo que yo soy un poco reacia a usar grasa. La primera vez no me animé y los hice con margarina, porque con manteca realmente no tiene la misma textura y no tiene el mismo sabor. Es diferente, es otra receta para utilizar manteca. Entonces, si no queremos usar grasa de cerdo, tenemos que usar margarina. La segunda vez que los hice con grasa de cerdo y les puedo asegurar que quedan riquísimos. Por ahí también, si les pasa como a mí, que están un poco ahí en el tema de la grasa, pueden mezclar. Pueden poner 100 gramos de margarina y 100 gramos de grasa. Lo que sí yo les pido cuando hagan las recetas de Montenegro, en realidad cualquier receta, pero estas recetas que son como muy tradicionales y muy típicas, está bueno usar ingredientes de alta calidad, ingredientes de muy buena calidad. Sobre todo si lo vamos a comer en nuestra casa. Si lo vamos a comercializar, por ahí buscamos por los costos algo un poquito más barato, pero yo les digo que la calidad hace la diferencia. Usemos materia prima de buena calidad. Y si tenemos la oportunidad de utilizar cosas orgánicas, mucho mejor, como por ejemplo los huevos. Entonces es importante eso. Bueno, les leo la receta. 200 gramos de margarina o grasa, que en este caso puede ser vacuna, pero es mucho más fina y de una textura un poco diferente y un sabor más sutil, la grasa de cerdo. 4 cucharadas de azúcar, lleva muy poquito azúcar la masa porque luego tiene mermelada y luego tiene azúcar impalpable, así que no tenemos que pasarnos con el azúcar. Lleva un huevo entero y lleva una yema, ralladura de limón y un poco del jugo de ese limón, 400 gramos de harina. En este caso yo no lo puse, pero a mí me gusta ponerle harina leudante. Pero la primera vez que los hice con harina común, siempre usando 4 ceros, que es harina para pastelería, y quedan realmente muy bien también. Pero con harina leudante me parece como que quedan como más gorditos, más, no sé, más aireados. Bueno, esencia de vainilla y vamos a necesitar para la decoración azúcar impalpable, que realmente lleva bastante, y mermelada de ciruelas, cantidad necesaria, porque eso depende cómo les gusta, que tenga mucho dulce, que tenga poco. Y en mi caso, nunca compro la mermelada, siempre la hago casera. Bueno, en Montenegro, el que yo comí tenía mermelada casera. No alcancé a probar el de rosa mosqueta, sí probé el de ciruela, pero el de rosa mosqueta también es muy tradicional. Acá en Tandil es un poco cara la mermelada de rosa mosqueta y hay que comprarla porque no tenemos rosa mosqueta para hacerla casera. Pero por ahí en los lugares del sur, se me ocurre, en las provincias del sur pueden conseguir una linda rosa mosqueta en cualquier parte y por ahí pueden hacer una rica mermelada. Bueno, preparamos la masa con todos los ingredientes. Hay que tener en cuenta que esta masa no se amasa mucho. Es como si aquí en Argentina hiciéramos una pasta frola.
No tenemos que amasarla demasiado para no activar el gluten y que después se nos deformen las tapitas. Bueno, son realmente gorditos, no son flaquitos como podría llegar a ser un alfajorcito de maicena de esos comerciales, no los caseros, sino los comerciales que son finitos. Estos realmente gorditos. Yo no sé cómo decirles, pero tal vez todo el alfajorcito, por llamarlo de alguna manera, debe tener como 6 centímetros de alto. Son gorditos, gorditos y son chiquititos. Yo los corto con un chupito, de esos que se usa para tomar alguna bebida fuerte, así que imagínense que son chiquititos, chiquititos. De hecho, he visto en las pecaras, en las panaderías de Montenegro, que los cortan con dedal, con el dedal de nuestras abuelas. Bueno, así que son muy chiquititos, igualmente crecen un poquito en el horno. Bueno, preparamos la masa, como les decía, y ahí tenemos un primer secretito. La manteca, la margarina o la grasa tiene que estar a temperatura ambiente, no derretida y no fría, temperatura ambiente, que la podamos trabajar con las manos. Segundo secretito, cuando terminamos la masa, tengamos paciencia y la dejamos descansar. Por lo menos media hora, 1 hora. Tiene que relajarse la masa. Y si quieren la pueden dejar en la heladera si es un día muy caluroso o tienen la cocina con mucha temperatura. Tapadita para que no se le forme la costra. Luego ponen un poquito de harina sobre la mesada, la estiran gordita, 3 centímetros más o menos, los cortan chiquititos, recuerden eso, los ponen en una placa para horno, que yo con la misma grasa o con la misma margarina, con el pincel la unto un poco, no es necesario ponerle harina. Los ponen un poquito separados, porque tal vez crezcan un poquito. Por lo general, tienen que crecer hacia arriba, pero también a veces a lo ancho crecen un poquito. Son unos minutitos nada más. Apenas se tiene que dorar la base y la superficie no es necesario que esté doradita, pero son entre 8 y 10 minutos de horno. Puede ser un horno un poco más caliente que lo que veníamos utilizando para la masa con levadura. Puede ser un horno de 190 a 200 grados. Por favor, también, que no se les pasen, porque si no después cuando los están uniendo se les pueden quebrar. Y luego le ponemos la mermelada, cuando están fríos, por favor, no tibios ni calientes, le ponemos la mermelada, juntamos las 2 tapitas y ahí preparamos en un bol o en un plato hondo, ponemos bastante azúcar impalpable y los pasamos del derecho, del revés, de los costaditos y ya quedan listos. Realmente si los hacemos hoy a la mañana y hoy a la tarde los queremos comer, van a estar ricos, pero no van a tener el mismo sabor que si nosotros los hacemos el día anterior o 2 días antes. Es más, me decían mi familia de Montenegro que pueden llegar a estar hechos hasta con 1 semana de anticipación. ¿Por qué? Porque la humedad que tiene la grasa más la humedad que tiene la mermelada los hace increíblemente ricos. Cuando nosotros recién los hacemos y ya los comemos, es como que están más duritos y más como que te ahoga cuando vos lo comes. Igualmente ellos, esto siempre lo acompañan con el café montenegrino, que es una especie de café turco, ¿verdad? Pero cuando pasan 3 o 4 o 5 días, ya lo comes y está como más blanda la masa y está muchísimo más rico. Bueno, así que también lo pueden meter en tuppers o en latas y tenerlos guardados. Cuando hagan un montón, porque realmente son riquísimos. A los chicos, sobre todo a los niños, les encanta. Es una pastelería muy, muy rica. ¿Preguntitas? ¿Son, Cari, como nuestra versión de los alfajorcitos de maicena? Medio parecido. La masa no tiene maicena para nada, así que el sabor es diferente. Yo la masa la encuentro parecida a una masa de pasta frola, pero realmente el toque que le da la grasa es diferente.
Esto es muy, muy tradicional. Hablando con Dragana, ella me contaba que creo que su abuela los hacía y que realmente lo hacía con grasa que ella derretía. Y realmente con grasa son espectaculares. Es una receta muy, muy antigua. Bien. Se me ocurre que esta es una muy buena opción de regalo para la época de Navidad, sobre todo si decís que está muy relacionada con la Navidad, ¿no? Me parece. Sí, sí, por supuesto. En la época de Navidad esto se come muchísimo. Sí, sí. Es una muy buena opción. A ver, ¿Hay Elena, una preguntita más? Yo les pregunto así porque no los veo. yo porque tengo acá en el chat, por ahí algunos escriben y entonces te la transmito. Elena pregunta, ¿cuántos salen en cantidad? Se debe referir a la cantidad con los ingredientes que vos nos has dado, aproximadamente. Sí, aproximadamente 50 tapitas. O sea, entre 20 y 25 alfajorcitos, vamos a llamarlo. Pero depende del tamaño que le des al cilindro y del tamaño que estires la masa. Pero más o menos es eso. Por eso, la primera vez que lo hagan toda la receta entera y ahí van viendo cómo les gusta de tamaño. Pero realmente hay que hacerlos chiquitos porque hay que comerlos de un bocado. Eso es lo que dicen ellos. No tenés que hacer miguitas, lo tenés que comer de un bocado. Perfecto. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, estaríamos ya en condiciones de pasar a la mesa salada. Bueno, continuamos entonces. Dale. ¡Qué rico! Bueno, cocina salada. Bueno, y acá tenemos la pogacha. La pogacha a mí realmente me encanta. La pogacha es como si fuese un pan, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y me hace acordar mucho a la torta de 80 golpes. Acá en mi casa, mi marido es de la colectividad alemana, se consume mucho la torta de 80 golpes y realmente me hace acordar, pero esta sería una torta de 80 golpes salada. Bueno, les cuento un poquito. Es un tipo de pan, como bien lo dije, que fue difundida en la zona de Montenegro y de los Balcanes, más que nada por los turcos durante la época del Imperio Otomano. Es típico también de Hungría y de Austria. Se suele hacer con una serie de rellenos o sin nada. Los rellenos más típicos son de aceitunas, de queso o de nueces. Bueno, y les paso a leer la receta y les cuento los secretitos. Bueno, necesitamos 40 gramos de levadura fresca, 300 milímetros de leche, en este caso, como es levadura, la leche va a estar tibia, una cucharadita de azúcar, 1 kilo de harina, acá sí necesitamos harina 4 ceros, harina común, 50 milímetros de aceite, un huevo, 200 centímetros cúbicos de agua tibia, una cucharadita de sal, 125 gramos de margarina, y en este caso le pueden poner manteca también, que le da un gustito muy rico, y para pintarla necesitamos manteca o margarina puede ser, y un huevo. Bueno, les paso a contar. Preparamos también el fermento de la levadura, como hicimos en la otra receta de la borrajiñacha. Dejamos que la levadura crezca, luego, bueno, con la harina y el aceite, el huevo, ¿Cari? el agüita, ¿sí? Yo no te estoy escuchando bien, pero no sé si soy yo o... A ver. Yo le A ver escucho ahora. perfecto.
No sé el resto. ¿El resto me escucha bien? Yo no los veo, así que si Ahí me está. pueden contestar. ¿Sí? Perdón, creo que era yo nomás. Bueno, vuelvo a repetir los ingredientes. Estela. Perdí el Hola. audio cuando empezaba con la explicación de la receta. Perdón, pero fui yo que estoy bajando, subiendo el teléfono. Perdón, mil disculpas. Bien, ahí empiezo de nuevo. Preparamos el fermento de la levadura, luego ponemos la harina en forma de corona, le ponemos el huevo, le ponemos el aceite, bueno, todos los ingredientes y por último la levadura, y lo que hacemos es hacer una masa también, como les dije en la receta anterior, amasando muy, muy bien, dándole mucho cariño, mucho amor a esa masa, y en un lugar calentito. Bueno, la tapamos con un repasador o con un film y la dejamos en un lugar calentito de la casa que crezca. Yo no suelo dejar mucho tiempo las masas crecer porque lo que puede pasar es que se pongan agrias. Entonces, por ahí, generalmente la primera vez las dejo 45 minutos, 40-45 minutos en el primer levado y en el segundo levado entre 20 minutos y media hora. Con eso ya es suficiente. Si el lugar está calentito y la levadura realmente está en buenas condiciones, la masa va a crecer mucho, mucho. Con esta receta le salen dos, de estas que están viendo en la foto, le salen dos re grandes. Así que bueno, por ahí si quieren la primera vez y no se animan a tanto, hagan la mitad de esta receta. Bueno, en este caso también, como estamos trabajando con levadura, los ingredientes todos tienen que estar a la misma temperatura. El huevo tiene que estar a temperatura ambiente, no lo saquemos de la heladera y lo pongamos en la masa, porque tenemos una levadura que está tibia, que la leche está tibia, el agua también. Y la manteca, en este caso, es blanda, la podemos poner derretida, pero obviamente no tiene que estar caliente. Bueno, dejamos leudar la masa, como les decía, luego la estiramos y lo que yo hago es una variante. Estiro la masa como si fuera un rectángulo o un cuadrado, dependiendo cómo nos guste, la unto toda con manteca, con un pincel, y ahí yo le voy poniendo mi versión que la comí allá en Montenegro y me gustó mucho, que lleva aceitunas verdes, aceitunas negras, cortadas en cuartitos o por la mitad, cuadraditos de jamón cocido, y cuadraditos de un queso que sea más vale duro, un queso, como les digo, un queso Gouda o un queso Mar del Plata, un queso que realmente tenga consistencia, porque si le ponemos un queso cremoso, después en el horno se nos va a ir. Y bueno, ellos allá, por ahí tienen en Montenegro, hay muchas clases de quesos, muy ricos, como si fuese, no sé bien los nombres, como si fuese un queso de cabra, de esos que se deshacen con la mano, tipo también queso brie. Bueno, ellos tienen unos quesos muy, muy ricos que le ponen a estos rellenos. Así que bueno, tenemos que ir inspeccionando a ver qué queso nos gusta. O directamente, si no queremos, no le ponemos ningún relleno, porque también la podemos comer así. Pero realmente con el jamón, las aceitunas y el queso queda muy, muy rica. También pueden ponerle aceitunas y algún condimento que a ustedes les guste, como albahaca, como orégano. En vez de untarla con manteca, también he visto que hay gente que le pone aceite de oliva. Obviamente pongamos una oliva de buena calidad, que le da también un gustito. Y pueden combinarlo con nueces también. Pueden hacerlo salado y ponerle nueces y realmente queda muy, muy rico. Bueno, acá tenemos dos versiones. La enrollamos y la cortamos todos los rollitos, que ahí se parecería mucho a la torta de 80 golpes, y los acomodamos en la olla o en la asadera. Tiene que ser un recipiente hondo, un molde para tortas, por ejemplo. O en este caso, la que están viendo, estiré la masa y la corté con un cortapastas o con un vaso, con una taza,
cortás discos, también la masa gordita, y vamos colocando los discos en el molde, formando un diseño. Eso también, lo mismo que les decía antes, en cada casa, o cada mano, o cada mamá, cada abuela, lo hace a su manera. Podemos hacer diferentes diseños, podemos jugar, hacer diferentes formas la pogacha. Lo importante es que la masa esté muy, muy rica. Y bueno, y esta masa de levadura, como la orajñacha, un horno, tranquilo, ¿sí? Un horno medio, 170, 180 grados, y lo mismo que les dije, no la pasen, porque si la pasan les va a quedar muy, muy seca. Así que sería importante que tenga un calor de arriba y de abajo para que quede doradita, pero no la pasen de horno. Con esta receta les van a salir 2 grandes, si cocinan las 2 juntas y tienen entre 35 y 40 minutos de horno. Si cocinan de una, entre 20 y 25 minutos de horno, a esa temperatura. Bueno, cuando la sacamos del horno, ahí nomás en caliente, manteca, la untamos con aceite de oliva, si es que nos gusta y le habíamos puesto adentro. Perdón que obvié una parte. Cuando tenemos en la asadera, antes de ir al horno, tenemos que pintar todo con huevo, y yo he visto, y me gusta mucho, y lo utilicé, que se le pone semillas de sésamo. Así que yo siempre le pongo semillitas de sésamo arriba. Le pueden poner también orégano o albahaca, que lo he visto. Y ahí sí, bueno, va al horno. Así que bueno, repaso. Va al horno pintadita con huevo y con semillitas de sésamo. Cuando sale del horno en caliente, la pintamos de nuevo una pintadita muy suave con manteca. Y bueno, después la forma típica de comerla es que cada comensal agarra un rollito. Bueno, y ahí terminaría la receta de la pogacha. No sé si alguien tiene alguna preguntita. Hola. Yo, Cari, te hago una consulta. ¿Es esto un plato que se usa, por ejemplo, para una picada? ¿Se puede usar para una merienda? ¿Cómo se consume generalmente? No. Sí, generalmente en los platos en las comidas de Montenegro, en las mesas montenegrinas hay mucha comida variada, y esta es una variante, no la vas a comer sola. Está en la comida, sí, en el plato principal. Vos podés estar comiendo una carne con una ensalada y acompañás, por eso digo que es una especie de pan, acompañás esto. En mi caso, si yo lo preparo acá en casa, antes de la cena, en vez de picar un salamín y queso, picamos esto, por ejemplo. Pero en Montenegro te llenan la mesa de diferentes platos y siempre está la pogacha, que también se hace cuadrada, tiene diferentes formas. Si ustedes después buscan en internet, van a ver que hacen unos diseños hermosos de la pogacha. Hacen también como bolitas. Por ejemplo, podemos hacer bolas y poner una al lado de la otra, y queda después cuando eso se leuda, porque no se olviden que tiene 2 leudados. Primero el leudado de la masa y después el leudado que está ya dentro del recipiente antes de ir al horno. Así que realmente quedan con unos diseños increíbles. Pero sí, es acompañamiento de otra comida, no es para un plato principal. Bien. Perfecto, acá Merlu también había preguntado lo mismo por el chat, así que creo que ha quedado respondida la consulta. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente receta. Bueno, y acá tenemos las pitas. Estas sí son plato principal, sobre todo si hacemos una variedad de ellas. Tenemos pitas asiron, que es pita de
una especie de queso ricota, una mezcla, yo la hago de ricota y le pongo queso, pero allá tienen un queso muy, muy típico, que es como un queso arricotado, que nosotros acá en Argentina no lo tenemos, o por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires creo que no lo tenemos. Tal vez más al norte creo que lo pueden llegar a tener. Después tenemos pita celiánica, que es pita de verduras, que por lo general es espinaca o acelga o las dos cosas mezcladitas. Después pita krompir, que es de papas, que va con papa y cebolla, que la hice el otro día, le pasé la fotito a Estela y estaba espectacular de rica. Y pita sameson, que es pita de carne, ¿sí? Que va con carne picada. Bueno, paso a contarles los ingredientes. Para la masa, bueno, primero les digo los ingredientes, después les comento algo. Para la masa necesitamos 700 gramos de harina, en este caso puede ser 3 ceros, porque no vamos a hacer pastelería, sino más vale una comida salada, así que 3 ceros o 4 ceros es indistinto. Mejor 3 ceros porque tiene mucho más gluten y nosotros necesitamos que el gluten esté activado para estirar la masa. 2 vasos de agua, aproximadamente, según el agua que absorba el tipo de trigo de la harina, y una cucharadita de sal. Luego, para el relleno vamos a necesitar queso, si la vamos a hacer de queso y ricota, por ejemplo, acá olvidé poner ricota. Bueno, queso, ricota, carne picada, verduras hervidas y picadas, papa en pequeños cuadraditos, etc. Vamos a necesitar también un huevo para pintar, agua caliente para cubrir y semillas de sésamo cantidad necesaria. Bueno, acá tenemos que trabajar. Entonces les decía, podemos hacer la masa, como están viendo en la segunda foto que está arriba a la derecha, que es una masa súper finita, como si fuera una masa filo. Hay una leyenda que dice que tenemos que hacerla tan finita, que vamos a poner debajo una carta de amor y la podemos tener que, la tenemos que poder leer. Así que imagínenselo finita que tiene que quedar. Lo que hacen tradicionalmente allá en Montenegro es poner en una mesa un lienzo, un mantel, una tela, donde le van a espolvorear con un poco de harina. Ahí ponen la masa y la van estirando con las manos hasta que cubre absolutamente toda la mesa. Esta masa, el secreto principal que tiene es, una vez que hacemos la masa, que ven que es muy sencilla porque es harina, agua y sal, la tienen que dejar en un recipiente con un chorrito de aceite, tapadita para que no se le forme costra, preferentemente en la heladera, por lo menos 2 horas. Es más, si la pueden hacer a la noche y al otro día estirar la masa, mucho mejor, porque se tiene que relajar para que se active el gluten. Bueno, estiramos la masa súper finita, lo más finita que podamos, y ahí le vamos a ir poniendo el relleno que se pone, por lo general, si lo hacemos en una mesa, se pone en un extremo de la mesa a lo largo todo el relleno y en el otro extremo de la mesa otra parte. Entonces, levantamos el mantel y vamos empujando la masa para que el cilindro vaya rodando hasta la mitad de la mesa. Ahí cortamos y hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, como ven en la foto de abajo, a la derecha, lo enrollamos en forma de espiral. Vamos uniendo las diferentes partes de los rollitos hasta que cubrimos todo el molde. O también lo que pueden hacer es hacerla alargada, como ven en la foto de abajo a la izquierda. Y también, acá no me entraba la foto, pueden hacerla rectangular o cuadrada, en la cual van poniendo las capas de masa, pero las van poniendo no estirada, sino como cae, como que tenga un ondeado, porque eso no solo le va a dar más volumen, sino que le va a dar una textura y a la vista va a quedar muy lindo. Bueno, ahí también lo espolvoreamos, lo pintamos con huevo batido, lo espolvoreamos con orégano o con semillitas de sésamo, bueno, con algo rico que nos guste, y lo ponemos en el horno. Y en el horno depende del relleno que le pongamos. Si le vamos a poner un relleno de carne, la carne en Montenegro la ponen cruda. A mí no me gusta. Entonces yo la cocino un poquito, apenitas, como para que tenga un poco de cocción.
Si le van a poner carne, la tienen que poner por lo menos 25 minutos en el horno caliente. Ahora si le van a poner queso, ricota o alguna verdura que ya está hervida, con 15 minutos que esté en el horno está bien. Sería solo para que se cocine un poco la masa y para dorar. En un momento de la cocción, 5 minutos antes, la vamos a sacar y le vamos a echar agua hirviendo hasta que cubramos toda la masa. Y la metemos de nuevo en el horno unos 5 u 8 minutos más. Realmente no sé por qué lo hacen, porque no he encontrado una respuesta, simplemente lo hicieron así siempre y así lo siguen haciendo. No sé qué función cumple el agua caliente en este caso, pero realmente queda muy, muy rico. Después, bueno, cuando lo sacamos, a mí me gusta ponerle, si tengo un poquito de yogur natural, se lo pongo también por arriba. Como está caliente, eso se va derritiendo y de verdad que le queda un gustito muy, muy rico. Pero si no, nada. Y bueno, y ya está, lista para comer. Bueno, si tienen alguna preguntita. Mientras piensan si alguien quiere preguntar algo, les cuento que por ahí si estamos muy apurados o no estamos muy duchos con las masas y no nos atrevemos a estirarla así tan finita, lo que podemos hacer, que he visto que allá en Montenegro también lo hacen, en la casa de mis primos lo hicieron, es comprar la masa filo directamente para tener ya la masa lista. O podemos, si no conseguimos masa filo, acá en Tandil no venden en ningún lado, podemos comprar una masa de pascualina o masa de tarta en cualquier panadería que sea hojaldrada y entonces, bueno, la estiramos un poquito porque suele venir un poquito gruesa y eso, bueno, nos puede sacar del apuro. Pero obviamente si tienen la posibilidad de hacerlo casero sería bien tradicional. Pero bueno, las mujeres de ahora que tenemos poco tiempo podemos usar una masa comprada. Cari. Sí. Margarita, bueno, sí, yo no quería reírme, pero yo te iba a decir, podemos comprar la masa filo. Yo la verdad que mi pregunta es, si yo nunca hice la masa filo, me gusta la cocina, cocino bastante, yo no tenía recetas de esta, por ahí he hecho moussaka y la parecida a la italiana, ¿cómo es que se llama la italiana? Focaccia. Hago bastante cocino, pero nunca hice la masa filo. Lo que te quería preguntar era si era muy difícil estirar la masa, que veo que tiene nada más que harina, agua y sal, o que al hidratarse en la heladera un buen tiempo es más fácil estirarla. Mira, realmente cuando haces la masa, la tenés que amasar bastante para que te quede una masa linda. A mí particularmente me encanta amasar, me encanta. Entonces me gusta mucho tener las manos en la harina. Entonces, bueno, la amasás bastante, hasta que te queda súper lisita, es una masa muy noble. Pones en un bol un chorrito de aceite, pones la masa y con las manos aceitadas la acariciás un poquito, porque ese aceite también le va a dar una humedad y una elasticidad. Y lo importante es que la dejes descansar. Claro. Si vos la dejás descansar 2 horas como mínimo, después la masa es súper maleable. Claro, la podés estirar, hacerle lo que quieras. Sí, bueno, gracias. No, por favor. Pero bueno, les repito, si no tienen ganas de hacer tanto despliegue con la masa o no se animan, pueden comprar tranquilamente una masa de tarta, lo que sí estírenla, porque es muy gruesa, y al llevar tanto cilindro, les va a quedar algo muy tosco. Así que sí, la estiran y ya está, cumple la misma función. Acá en Córdoba se están acomodando o para ser invitados a comer o para hacer con masa comprada. O sea que vos verás cómo viene la onda por estos lados, ¿eh? Bueno, espero que cuando vaya a Córdoba me inviten, ¿eh? Quiero seguro, probar. Sí. Cari, pregunta dice, cuando ponemos el agua hervida, ¿dejamos que se evapore o solo 5 minutos? Sí, en esos 5 minutos, como el agua está hirviendo, se evapora enseguida. Lo que no les dije es la cantidad, porque dependen
también cómo hayan hecho la masa, la pita, la forma que le hayan dado. Pero yo más o menos le pongo medio vaso, 3/4 de vaso de agua hirviendo. Y realmente en esos 5 minutos ya se evaporó. Así que sí, no hay problema por eso. Y si no, esperen a que se evapore, que la masa no quede mojada. Bien. ¿El horno? Caliente, 190, 200 grados, como una tarta común, un horno caliente, realmente caliente. Bien, horno caliente. Bueno. Bueno, si les parece bien, vamos a la última receta, si no tienen ninguna otra pregunta. En el chat no hay nada. Perfecto, pasamos a la última, pero no menos importante, que son los chevapi. Ojo, que no se muestra el micrófono. Bueno, los chevapi son riquísimos. Es una especie de salchicha, por llamarlo de alguna manera. Les cuento un poquito, también lo pueden encontrar como cevapcici. Cevapcici. Es un plato de la cocina de los Balcanes que se hace cocido generalmente a la parrilla. En Bosnia, por ejemplo, y en Serbia, es un plato nacional. Se suele servir sobre el plato, acompañado de alguna ensalada, o sobre el pan de pita que se llama lipin. Lo podemos acompañar con cebolla y con crema agria, que eso es lo más típico. Pero bueno, nosotros acá lo podemos acompañar con lo que más nos guste, como si fuese una especie de acompañamiento de hamburguesas, por llamarlo de alguna manera. Para eso vamos a necesitar 1 kilo de carne vacuna. Lo que yo ahí les quería contar es que en Montenegro se utiliza carne de res, o sea, carne vacuna, pero en algunas ocasiones lo han acompañado con una mezcla de carne vacuna y carne de cordero. Nunca utilizan carne de cerdo para hacer los chevapi. Eso es importante que lo sepan. A ver qué más les quería contar. Que lleva una cebolla picada, que es opcional, una cucharadita de bicarbonato, 3 cucharaditas de sal, 3 cucharaditas de agua, 3 cucharadas, perdón, de agua de ajo, pimienta y vegeta, cantidad necesaria. Bueno, les cuento. La carne, como les decía, es vacuna, pero pueden mezclarlo un poquito con la de cordero, si les gusta. Yo le pongo una cebolla picada porque realmente me gusta, pero si a ustedes no les gusta la cebolla, no se lo ponen. Una cucharadita de bicarbonato, y ahí les voy a contar que el bicarbonato es para hacer que la carne quede más suave y que le dé una consistencia más ligera. Ese ingrediente recomiendo que no lo estén obviando porque es muy importante. La sal va un poco a gusto. A mí no me gustan las cosas muy saladas. Yo con 3 cucharaditas para esa cantidad de carne está bien, pero bueno, eso va en gusto. Y el agua de ajo les cuento cómo hago. Es re sencillo. Esto me lo enseñó Yelena, que es la esposa de Gordon. Pones en un jarro o en una ollita pequeña, pones agua a hervir con dientes de ajo, pelados obviamente, y bueno, la dejas enfriar o a temperatura ambiente, la puedes poner en un frasco y la tenés guardada en la heladera. Te dura bastante porque el ajo tiene un conservante natural. Así que la utilizás cuando haces diferentes recetas. Hasta de hecho, si haces un tuco para cualquier comida, le puedes poner esa agua de ajo y realmente queda muy, muy rico. Y no queda tan fuerte como ponerle el ajo crudo o el ajo picado, que también lo hacen. Pero bueno, esta parte del agua de ajo la pueden obviar. Pero el agua va, así que le tienen que poner 3 cucharadas de agua, que puede ser agua sola o agua de ajo.
Bueno, y ahí está lo del tema del ingrediente. El condimento, perdón, típico de Montenegro es la vegeta. Que la vegeta es como si fuera un curry que tiene... después que se me acabó la vegeta, lo que utilicé es una mezcla de pimienta, comino, un poquito de páprica o un poquito de pimentón. Eso es lo más parecido al sabor, que no se los puedo describir, porque como son muchos condimentos mezcladitos, no sé cómo decirles cómo es el sabor. Pero bueno, le pueden poner un poquito de comino, por ejemplo, un poquito de pimentón, pimienta, y nada más, porque en este caso el ají molido no queda muy bien. Y bueno, y lo importante en esta receta es el amasado. Tienen que amasar la carne con las manos, se ponen un guante y la amasan, y después forman los rollitos, que ahí hay un montón de formas de hacerlo. Se ponen un poquito de agua o de aceite en las manos y forman rollitos, tipo choricitos. Si no, lo que pueden hacer, que es lo que yo hago, tomo un pedazo de plástico, o sea, de nylon, pongo con una cucharada, por ejemplo, de carne de esta preparación colmada, y lo aprieto con la mano y el otro plástico, no sé cómo explicarles así sin mostrarles, y se va formando el rollito. Y después otra manera que hay es, cortan una botella de gaseosa en la parte que tiene el pico, obviamente sin la tapa, ponen la carne por ahí y aprietan y sale el rollito y lo cortan de la medida que ustedes quieren. Los rollitos de chevapi son cortitos, ¿sí? Serán 5, 6, 7 centímetros como mucho. Por eso se pone tanta cantidad en el pan. Y bueno, y el pan también, el pan casero, la lepiña, es típico y muy, muy rico. Preparan el pancito ese casero si pueden, y si no van a una panadería que venda tipo una fugaza, algo muy rico, y después de cocinar los chevapi, que lo pueden hacer en el horno, a la parrilla, también lo pueden hacer fritos con muy poquito aceite, bien típicos a la parrilla, doran un poquito los pancitos, sobre todo por dentro, para que no queden mojaditos después cuando le ponen la carne, y los sirven con cebolla, con tomate, y bueno, ellos allá utilizan crema agria. Nosotros acá podemos reemplazar por ahí por un yogur natural, con un poquito de aceite de oliva, o con algún condimento, o con un chorrito de limón. Y bueno, y eso sería todo. En la otra receta no les conté la historia de la pita. Bueno, ahora cuando terminamos con esta, se las cuento. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los chevapi. Hola Karina, te saluda Nicolás de Uruguay. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Los chevapi es lo que más he practicado, confieso. Es lo que más he hecho hace años, toda la familia. Y acá las pitas hacemos trampa, porque tenemos una amiga griega que tiene una fábrica de masa filo. Entonces, claro, la tentación es muy grande la tentación. Pero nada, divino las recetas, me encanta el taller, felicitaciones y dale, acá está aprendiendo pites. Gracias, Nico. Cuando estuvimos allá en la escuela de Ivanova Corita, ¿cómo comimos, no? Y comimos súper bien. Ahí sí que vimos bien la comida típica de Montenegro y nos dieron mucho de comer. Y yo qué digo, parecía que nos querían sacrificar como pavos de Navidad después con toda la economía. Sí, tal cual. Qué manera de comer, pero aparte qué rico todo. Qué rico todo. Espectacular, espectacular realmente. Bueno, ya me voy a aparecer por Uruguay porque tengo que probar esa masa filo griega. Sí, te llevo a la fábrica con mi amiga. Qué bueno. A ver si le podés... Dale, un beso grande, estamos en contacto. Un beso, Nico, gracias por estar. ¿Alguien tiene alguna preguntita de los chevapi? Cari,
Digo, por ahí nos puede llegar a servir para esta receta o incluso para otras. Cuando vos decís, por ejemplo, que la vegeta la podemos hacer con comino, pimentón, todos esos ingredientes los mezclamos en la misma proporción. O sea, si ponemos una... Bien. Sí. Eso según cómo les guste a cada uno de picante. Yo no te sé decir la cantidad que le pongo porque de verdad que para la cocina salada hago todo un poco a ojo. Mido todo para lo que es la pastelería, ahí sí es milimétrico, pero para la cocina salada es como que le voy poniendo un poco a ojo. A mí me gusta no muy salado, no me gusta ponerle mucha sal a la comida, pero sí me gusta que la comida sea picante. Pero por ahí acá en casa, algunos de los integrantes de la familia no les gusta tan picante, entonces lo voy adecuando al gusto de la familia. Pero sí, pónganle los ingredientes proporcionados, sí. Cari, ¿sí? Dos preguntas. Con una manga de esas descartables, ¿no se puede hacer el choricito este? Sí, se puede hacer tranquilamente. Sí, me ocurre. Y la otra pregunta que justo me desconectó es el fuego a que se cocina la receta anterior. Son tres preguntas. La receta anterior, pita, ¿era? ¿La pita? Sí. Sí, lo comenté, era 190 a 200 grados, un horno caliente, y depende del tamaño, pero entre 15 y 20 minutos. Claro, sí, suponía eso, que se hace rápido. ¿Y con qué pan dijiste que se puede acompañar el chevapi? Con la lepiña, que es el pan típico. Si buscamos pan de pita en internet, vamos a encontrar cantidad de recetas, pero una fugaza, por ello acá en la fiesta de colectividades de acá de Tandil les cuento que hago un poquito de trampa, porque no me voy a poner a hacer el pan casero, porque no me dan los tiempos. Soy la única cocinera de la colectividad, así imagínate que tengo que hacer una comida que esté fresca, no les voy a dar un pan que lo hice hace una semana. Entonces el pan yo compro en una panadería donde trabaja mi cuñada y me hacen un pan especial que es como una fugaza, pero ellos le llaman caserito, pan como casero. Entonces un pan muy, muy rico, que vos lo cortás en el medio y bueno, ahí dentro pones los chevapi como si fuera un bolsillito. Eso es si vos lo querés acompañar con pan. Pero nosotros allá en Montenegro lo comimos una sola vez, creo que al paso que íbamos para la playa, paramos en un lugar y lo comimos con pan. Pero si no, siempre lo comíamos al plato, que de hecho al plato hasta le podés poner unos, ahora no me sale la palabra, los palitos estos de madera que van en las puntas. Sí, los brochets. Sí, exacto. Lo podés poner, si lo vas a poner en la parrilla, les pones los brochets y bueno, y te queda medio parecido a los... Sí, lo he visto así en cocineros argentinos. Bueno, sí, en cocinero Rodríguez Palacio, en algunos de ellos, sí. Claro, sí. Bueno. Gracias. Una cosa con respecto al pan, un aporte, capaz que si consiguen alguna panadería armenia, ellos hacen unas pitas muy parecidas a las de Montenegro. Sí. Y yo también acá en la fiesta de comunidad de Montevideo hacemos trampa y les encargamos a los armenios los pancitos, porque si no te volvés loco, ¿no? Sí, no, de hecho la influencia turca en la cocina montenegrina pegan el palo. Si conseguís una panadería armenia que los haga, la verdad que vas a andar muy cerca del gusto. Nada más que eso. Sí, es cierto. Todo Europa del Este y Central, sobre todo, tiene los ingredientes como muy parecidos. Así que si están en ciudades grandes que tienen la posibilidad de tener ese tipo de mercado, genial. Acá en Tandil es una ciudad chica, no tenemos ese tipo de panadería ni de pastelerías, pero el que lo tiene, aprovéchelo porque sí, realmente queda muy bueno. Es importante que hagamos los chevapi. El pan, bueno, podemos hacer un poquito de trampa, pero los chevapis realmente es algo muy típico de Montenegro, recontra típico, y se puede hacer caseritos y salen un montón con 1 kilo, un montón. Y tengan en cuenta que en la cocción se achican, así que si los hacen demasiado chiquitos, después le van a quedar más chiquitos todavía. Háganlos de 10 centímetros más o menos en crudo, que después
se van a achicar un poquito porque van a perder líquido. Acuérdense siempre de que la carne sea de buena calidad, ¿sí? Si ustedes tienen una máquina y la pueden picar ustedes, genial, yo no la tengo. Y si no, le piden al carnicero que les pique un buen corte de carne. Es importante que tenga grasa, pero no tanta, porque si no después se achican mucho. Y bueno, que la carne no esté congelada, porque también eso influye en la receta, quedan después como muy aguados. Bueno, si no hay nada más para preguntar del chevapi, les leo la historia de la pita, que no se las leí, que me las salté en la emoción. Perdona, quería decir Elena tiene una pregunta, Cari, va a estar levantando ¿Sí? la mano. Sí, aquí en Trieste lo llamamos cevapcici y lo comemos normalmente porque es uno de los alimentos de la Mitteleuropa que prácticamente están en toda la parte ex austríaca de la Dalmacia hasta que llega a Montenegro y más allá. Nosotros lo consumimos con esta salsita que se llama ayvar. Sí, que es de pimiento. De pimiento y berenjenas. Sí. Puede ser picante o puede ser dulce. Sí. Según si pones más pimiento o no. Y es una cosa, pero lo comemos en el plato. No lo comemos en el pan, lo comemos en el plato. Muy buen aporte. Y puede ser que lo he visto en la zona de Croacia que lo comen acompañado de papas fritas, que me pareció re moderno y debe quedar muy rico. Mira, todo depende, digamos, la cocina depende de los alimentos o de las cosas que tienes en el lugar. Por ejemplo, en mi ciudad, es una tradición muy antigua el hecho que no tenemos carne vacuna y tenemos mucha carne de cerdo. Por eso todos los alimentos que también hablaste tú, generalmente se hace con grasa de cerdo. ¿Y es muy rica o no? Claro, claro. También que el pan se hace con grasa de cerdo. El pan va con grasa. Gracias por ese aporte, que había obviado decirlo. Sí, sí, y es muy rico. Digamos que los sabores que nos has presentado son muy conocidos aquí, ¿no? Por la misma raíz de la cocina. Claro. Y también es condicionada de la temperatura de la tierra, ¿no? Es decir, estamos en una zona en donde hace mucho frío y por lo tanto comemos alimentos muy calóricos. Claro, exacto. Es una comida que tal vez se consume mucho más en invierno. Igualmente yo fui en verano a Montenegro y comí, no sé, en 20 días comí 7, 8 veces. Es muy, muy típico. Aparte es riquísimo, me encanta. Muy bueno tu aporte, Elena. Qué lindo lugar también donde estás viviendo. Claro. Estaba por decir que comemos en el plato. Puede ser que nosotros, yo vivo en una ciudad que tiene casi 300.000 habitantes y para nosotros, claro, es más campesino el hecho de comer, digamos, afuera de la casa, en las mesas, bajo las parras, ¿no? Es otra cosa. Claro, vos vivís en una gran urbe. No, es pequeña. ¿Es pequeña? Sí, porque el año pasado estuve en Buenos Aires y me di cuenta que es lo que es ser grandes. Sí, bueno, la ciudad donde yo vivo tiene 140.000 habitantes, así que más pequeña que la tuya. Sí. Bueno, Altagracia tiene 65.000, o sea que yo vivo en una miniatura entonces. Ay, sí, bueno, pero una miniatura hermosa vivís. En una miniatura eso seguro. digna de cualquier revista de viaje.
Seguro. Cari, Merlu pregunta si podemos procesar la carne junto con la cebolla. Está hablando de esta receta, ¿no? Yo una vez que ella se refiere a picarla, porque yo la carne la compro ya picada, lo que sí después cuando le pongo la cebolla y todos los ingredientes, le doy un buen amasado, me pongo un guante de esos de látex y le doy realmente un buen amasado, capaz 20 minutos de amasado. No sé a qué se refiere con la pregunta. Seguramente ella tendrá alguna posibilidad de procesar, viste, con la procesadora y demás, o sea, compras un corte directamente y vos lo procesás en casa, con procesadora o máquina de picar, y lo haces junto con la cebolla. Entiendo que esa sería la pregunta. Sí, supongo que ha de quedar bien también, no lo he hecho, pero supongo que ha de quedar bien. En mi caso yo le pongo cebolla picada porque me gusta cuando lo como morder esa dureza que por ahí tiene la cebolla, pero la podés poner rallada o sí, la podés procesar, sí, cómo no. Queda muy rico con cebolla. Por ahí no a todo el mundo le gusta, pero queda muy, muy rico, vale la pena probarlo. En todo caso, que Merlu haga esa opción, nos invita a todos a comer y después vemos. Claro, claro, por supuesto, votamos. Claro. Bueno, les leo la parte de la pila, de la historia, ya dejo de compartir pantalla, así los veo. La pita, que era lo anterior que vimos, tenemos una variante que se llama burek, que por ahí lo deben haber escuchado. Es típico de toda la región de los Balcanes, podemos encontrarla en las burequerías o en la pitería, que me encantó encontrar esos nombres. Bueno, es una receta familiar que se suele hacer, la suelen hacer las mujeres de la casa. Se dice que una mujer que no sabe hacer una pita nunca conseguirá marido. Me pareció muy, muy gracioso. Bueno, ¿y qué más tengo para decirles con respecto a eso? Bueno, y que hay diferentes formas, que puede ser redonda, cuadrada, rectangular, enrollada.